un saludo cordial. Están participando miembros, socios de ICON y también presidentes de comités nacionales en esta reunión, que cuando fue planteado dentro de la Junta, vimos y hubo unanimidad en tratar de poder dialogar con ustedes que están trabajando fuertemente en esta revisión y de alguna manera también dando ciertas directrices frente al manejo ético del código deontológico. De tal manera que agradecemos muy sinceramente a Sally y a Luisa, que bueno, Luisa es miembro de la región y ha sido una presidenta bastante activa, así que sabe y conoce las realidades que vivimos acá en América Latina, lo que le da mucho sentido a que podamos desarrollar esta y quizás alguna otra reunión. Agradezco la participación de todas las personas que están aquí en este momento y aquellos que se van a incorporar. Y sin lugar a duda, un agradecimiento a la Junta Directiva, a los miembros de la Junta Directiva que han estado trabajando desde la difusión de este taller, la coordinación, que bueno, que ha recaído principalmente en Laura Bonilla y que ella ha puesto mucho énfasis en tener la mayor participación de miembros de ICO, porque no se trata solamente de que nosotros estemos enterados, sino que llegue a las bases, a la fuerza viva del Consejo Internacional de Museos. Así es que reitero el agradecimiento de participación a todos quienes están presentes en este momento, porque claramente nos da una seña de que les interesa el tema y el tema ético, creo, que cruza todas las prácticas de la vida, de tal manera que lo que ustedes puedan entregarnos no solo nos va a servir para las buenas prácticas museológicas o para las buenas prácticas laborales, sino que también nos va a dar ciertas directrices de modo de vida. Los dejo con Laurán, yo me quedo un momento, pero Laurán va a seguir coordinando este encuentro, esta charla, este diálogo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Beatriz, y definitivamente un agradecimiento profundo a todos ustedes que nos acompañan, así como a Sally y a Luisa, queridos miembros del ICOM que se han desempeñado a través de los años en cargos muy importantes. Sally nos acompaña desde Nueva York. Ella es antropóloga, trabaja en la Universidad de Columbia en Nueva York, así como dirige la Fundación Escandinavo Norteamericano. Y bueno, tiene muchos proyectos, pero el principal proyecto que la ha motivado ya por muchos años es precisamente la revisión del Código Deontológico del ICOM. Ella actualmente está coordinando, sigue coordinando ese trabajo. Había sido la presidenta de ETHCOM, que es el Comité Permanente para Asuntos Éticos, que ahí colabora con el ejecutivo del ICOM y actualmente sigue siendo parte de ETHCOM, pero pues en este momento coordinando específicamente el trabajo de la revisión del Código Deontológico. Nuestra querida colega Luisa es actualmente la presidenta de ICOM República Dominicana. Ella ha sido, ya no, ¿No? hace poquito cambió de, Sí, cambiamos. Ahora estoy como vicepresidenta del ICEMEMO. de ICMEMO. Ah, ok, no sé Ah, Ujú. qué dicha. Bueno, nos actualiza Luisa en ese tema, pero bueno, es muy influyente miembro de ICOM desde hace muchos años, ha sido miembro del Ejecutivo, así como mencioné, presidenta él había sido presidenta de República Dominicana en varias ocasiones y actualmente pues vicepresidenta de ICMEMO.
así como miembro activo de no solo EFCOM, sino que también del comité o del grupo de trabajo de la definición de museos. Entonces, una miembro del ICOM bastante fuerte y vinculada desde nuestra región. Así que ambas nos van a presentar hoy sobre este proceso de la revisión del código deontológico, el código de ética del ICOM. Ellas van a tener una presentación que va a durar aproximadamente unos 40-45 minutos y posterior a eso vamos a abrir a las preguntas y los comentarios que puedan tener ustedes. Para nosotros desde ICOMLAC es sumamente importante no solo la conversación que vamos a tener, sino que en particular para aquellos que son miembros de sus juntas directivas en sus respectivos países, que verdaderamente aprovechen la oportunidad de poder abordar el tema con Sally y Luisa, porque quisiéramos ver una amplia participación en la revisión del código deontológico desde nuestra región. Sabemos que tuvimos una gran participación que fue tremendamente influyente para lo que fue la revisión de la definición de museos, y quisiéramos ver lo mismo ahora para la revisión del código deontológico. Entonces, esta consulta se ha extendido la fecha de cierre para la consulta hasta finales de noviembre, entonces tienen este mes todavía para coordinar sus respuestas a eso. Y sin más, yo me callo y le cedo la palabra a Sally y a Luisa. Sí, les comento nuevamente que hay intérpretes, tenemos intérpretes, entonces eso, si no saben cómo se habilita, abajo en la pantalla les va a salir un botoncito que puedan poner intérpretes, porque Sally nos va a acompañar en su idioma natal, que es inglés. Así que pueden escuchar las intérpretes, y también de último volverles a pedir si por favor pueden registrar su asistencia en el chat con su nombre y diciéndonos desde dónde nos acompaña. Así que muchas gracias y adelante Sally y Luisa. Voy a compartir ahora la pantalla para ellas. Just let me know, Sally and Luisa, whenever you need me to change slides. Thank you, Lauren. And thank you, Lauren and Beatrice, for organizing this, this webinar. It's really important to EthCom that we have as much participation as possible, so that the revision of the Code of Ethics can really reflect the everyday reality that you face in your jobs and in your lives. And the only way we can do that is by hearing from you. So we're really pleased to be able to, Louisa and I are really pleased to be able to present this webinar today. I'm going to talk first about the revision process and where we are to date. Louisa will then talk about some of the core topics that we've identified in the outline that's part of the third consultation. First slide, or next slide. So as you all undoubtedly know, that ICOM Code of Ethics is a foundational document for ICOM. It defines the standards of principled conduct for museums and museum professionals worldwide, and it provides a unifying framework for the profession. When we become members of ICOM, we agree to abide by the ICOM Code of Ethics for museums. The code expresses the values that we share, and those values should support the work that we do. The code was originally created and adopted as the ICOM Code of Professional Ethics by ICOM's membership in 1986. It was adapted in 2001, and then adopted in 2004 as the ICOM Code of Ethics for museums. Next slide. Next slide. During the ICOM meetings in Kyoto in 2019, and during the discussion of the museum definition, the Standing Committee on Ethics, or EthCom, recognized that it was time to take another look at the Code of Ethics. We wanted it to express current values that were important to the field. We noted that the social roles that museums can play in empowering communities and promoting sustainability
and human rights must be acknowledged by ICOM, and the Code of Ethics must address those issues. Thus, we recommended to the ICOM Executive Board that the Code of Ethics be reviewed. Since then, the pandemic, the issues that have arisen about accountability and equity and inclusion have only heightened the need for the revision of the code. Next slide. So just the museum definition adopted in 2022 brought many of the values that ICOMs consider important to the fore. That museums serve society, that they are open to the public, accessible and inclusive, that they foster diversity and sustainability with operations that are professional and include the participation of communities and abide by a professional code of ethics. Next slide. In revising the Code of Ethics, EthCom is committed to an open and transparent revision process. Our methodology is centered around 4 consultations with the membership. Next slide. The first consultation occurred in 2021 when we asked the basic question, should the code be revised? And if it should be, what is missing? Next slide. The results of the consultation were loud and clear. It's time to revise the code to include issues like sustainability, social responsibility, equity and accessibility, restitution, and the digital dimension of museums, etc. Next slide. Taking those comments into account, we held a second consultation in 2022, and we asked what should be changed or deleted from the current code. That survey went through the code principle by principle and asked what should be changed, what should be deleted, and what should be added. Next slide. The second consultation identified 11 observations and trends. These are in no significant order. They first told us that the Code of Ethics should be consistent with the new museum definition, and that the inconsistencies, redundancies, and structural problems in the current code should be addressed. They also said that each principle should be given equal weight, and close attention should be given to the terminology that was used. One of the goals that were set for us was to come up with a version of the code that was going to be more easily translated into different languages, which is something that is quite a daunting task to have to meet. Next slide. The consultation told us that the code should address how data information is managed. That's information, for example, about patron or membership, and then also to what degree this data should be maintained as confidential. The code should be reformulated to reflect the call for accessibility, inclusion, and diversity in the broadest sense. That is, as a part of governance, leadership, and hiring practices, as well as in exhibitions and programs. Diverse and inclusive practices should be reflected in the revised code so that it underscores everyone's right to participate in knowledge sharing, the expectation reflected in the new definition. Also, the code should be modernized to address the creation, stewardship, management, and use of both digital and digitized objects. And in addition, there was a concern about the authenticity and integrity of digital images, both the authenticity of the source, who created the digital image, and the integrity
of the image, that the images be unmanipulated and truthful representations of the original. Then we also heard that the code must more adequately deal with intangible cultural heritage. Next slide. Again, the consultation told us that the code should reflect the changes that have occurred in collections management practices, where objects that represent the cultural heritage of traditional communities are concerned. That is, it should address issues of restitution and decolonization. The scope and role of sustainability as it applies to museums should be determined and then reflected in the code. The public purpose of museums should be recognized more clearly. This was a point that was emphasized very strongly in the responses that we had to the second consultation. We heard that emphasis should be placed upon the people the museum serves and the communities connected to them. In other words, the role of museums as it relates to the society that we serve, that museums also should invest in its people to support their professional expertise, their autonomy in making curatorial decisions, and their capability. The consultation pointed out problematic ethical issues that have surfaced related to the role that museums play in zones of war and conflict, and the duty of care that museums have to safeguard collections in such times. And then finally, the concern was expressed about the commodification of collections, or the monetization of collections by museums. Next slide. These results are summarized in a report that is available on EthCom's page, or the revision of the Code of Ethics page in the ICOM website member space. The report explains each of these observations or themes in much more detail, and also discusses them within the context of the current ethical principles. Next slide. This is just a representation of where you can find the report and where you can find recordings of earlier webinars that EthCom has done related to the revision of the code. It's in the institutional life section of the member space on the ICOM website under the revision of the Code of Ethics. And the image on the left is an image of the report that was written as a result of the second consultation. Next slide. In response to the second consultation, EthCom created an outline of the revised code. This is the subject of the third consultation, which opened in June and will extend until the end of November. For this consultation, we're requesting responses from the national and international committees, from regional alliances, and from affiliated organizations. The outline does not include all of the details that will be in the Code of Ethics, but it is arranged around 5 core topics. And each of the core topics is followed by statements that elaborate upon the topic. Again, this was in response to what we heard from the second consultation. The second consultation again told us that museums exist in service to society, and as such, museums have responsibilities to their communities. The communities whose objects the museums care for, the communities in which they are located, and the communities that benefit from its activities. The second core topic focuses on professional practices. To sustain the trust of the public, museums operate according to professional standards, and these entail responsibilities on the part of the museums, as well as responsibilities on the part of individuals and groups that work in and with museums. The third core topic deals with the museum's educational role.
And it's these three core topics that Louisa is going to talk about shortly. The fourth topic addresses a museum's responsibility in stewarding and safeguarding its collections, as well as in researching them. And finally, the fifth core topic addresses the responsibility of a museum's governing body and leadership to ensure that the museum operates in a sustainable manner, serving its communities in perpetuity. So we hope that this webinar will help you sort of come up with your responses to the third consultation or to the outline. And we look forward to hearing your feedback both later today and also in response to the consultation. Next slide. So now I will turn things over to Louisa, who will talk about the first three core topics included in the Code of Ethics. Thank you, Sally. Muy buenos días a todos. Tengo grandes expectativas de este webinar porque la participación de nuestra región es importante y representa un peso y un balance sobre las prácticas museológicas, las prácticas éticas dentro de la región. Entonces, es muy importante. Luisa, no se te oye. Debo reconocer que con Guatemala no ha fallado una sola consulta. Y pues bueno, yo espero que todos se animen a participar. Le voy a pedir que los que no están conversando apaguen el micrófono porque oigo como un ruido que entonces me distrae. Bueno, se identificaron, tal y como Sally explicó, a través de las consultas, se identificaron 5 temas principales que están colocados en el orden en el que nos indicaron las consultas, pero eso no es necesariamente un orden definitivo. El primer tema es la responsabilidad con la comunidad, todo lo que tiene que ver como un museo, tal y como dice nuestra definición, al servicio de la sociedad. Como la responsabilidad social de los museos, la responsabilidad con comunidades específicas que somos guardianes de su patrimonio, comunidades tanto pasadas como presentes como futuras. Los objetos que nosotros siempre decimos, los objetos que nosotros resguardamos y a través del cual pues el museo educa y trabaja, son objetos que provienen de comunidades que son importantes para las comunidades aún y cuando sean comunidades ya desaparecidas, pero son importantes para la sociedad. Entonces el rol principal es precisamente el servicio a la comunidad. ¿Cuál es la razón de nuestra existencia y por qué estamos abiertos al público? Es ese. Si no fuéramos pues otro tipo de institución donde nos dedicáramos a la conservación, a la investigación, más allá de lo que es educación y difusión de nuestro patrimonio. Entonces, es bueno señalar que el desarrollo del código es diferente a lo que es una definición de museo, porque el código lleva principios y luego esos principios también se desarrollan. Es mucho más complejo que una sola definición. Entonces, mientras más participación nosotros tenemos, pues más cercano a la realidad de nuestra comunidad estaremos. Yo pienso en particular, y voy a hablar en primera persona, que América Latina y que nosotros afrontamos en retos éticos y retos de práctica profesional
muy diferentes a otras regiones. Todos sabemos cómo funciona en nuestros países. Entonces, este código de ética debe servir como un instrumento para fortalecer nuestras instituciones y fortalecer nuestra práctica profesional. En esa misma medida, nosotros vamos a poder responder a nuestra responsabilidad social como institución frente a las comunidades que representamos. La próxima diapositiva. El segundo tema principal es, bueno, parte de ese tema principal, perdón, es como yo le había dicho, el servicio a la sociedad. Un museo, hace mucho que ya en América Latina estamos trabajando todo lo que es un museo como un agente de cambio social y de desarrollo. El museo como institución contribuye al desarrollo y al fortalecimiento de las comunidades a través de nuestros programas educativos y a través de lo que es la conservación de nuestro patrimonio. Nosotros como institución estamos llamados a apoyar el derecho de todos cultural de una nación. Por favor. Los museos. Luisa, voy aquí, Sí. ¿por qué no apaga la cámara por un instante? imagen. Porque la imagen porque se le está entrecortando. Por favor. Perfecto, exacto. Ah. ¿Ya se oye mejor? Sí, Sí, mucho mejor. Ok. mucho mejor. Sí, es que tengo, me perdonan, pero tengo esta inestabilidad de internet desde ayer. No sé qué está pasando en la zona, pero bueno. El Museo al Servicio de la Sociedad colabora con la comunidad mundial de museos, fomentando el intercambio mutuo y compartiendo recíprocamente, desarrollando asociaciones duraderas y promoviendo la cooperación. En ese mismo orden, nosotros salvaguardamos y valoramos el patrimonio cultural y natural tangible e intangible en beneficio de la sociedad. La razón de ser de un museo es precisamente servir a la sociedad, una de nuestras razones de ser. Próxima diapositiva, por favor. Al servicio de la sociedad, un museo garantiza la accesibilidad para todos, promueve prácticas de inclusión social y respeta la diversidad. Contribuye a la salud y el bienestar del medio ambiente y de la sociedad. Próxima diapositiva. Los principios dentro de ese primer tema. El segundo tema principal es las prácticas profesionales. Pues ha habido mucho últimamente después de la última consulta, debate sobre si las prácticas profesionales deben ir en un primer lugar antes que el servicio a la comunidad. Nosotros nos gustaría escuchar su opinión al respecto. Para mantener la confianza del público, los museos funcionan de acuerdo y con normas profesionales. Estos implican responsabilidades por parte del museo, así como por parte de los individuos y grupos que trabajan en y con el museo. Próxima diapositiva, por favor. Los museos deberían reclutar personal y voluntarios que reflejen la diversidad de las comunidades del museo. Seguir prácticas equitativas e inclusivas. Asegurar que las personas que trabajan para y con el museo tengan las competencias necesarias para cumplir con las responsabilidades de sus puestos. Ese es un punto que todos sabemos que en nuestra región es un reto. Próxima diapositiva, por favor. Los museos deberían brindar capacitación y apoyo al personal, voluntarios y órganos de gobierno para que puedan desempeñar responsablemente sus funciones. Los museos deberían desarrollar y publicar expectativas explícitas para todos los roles. Próxima diapositiva, por favor. Las personas que trabajan en y con los museos deberían actuar profesionalmente en todo momento, demostrando cortesía, respeto y objetividad, evitar la discriminación y respetar la toma de decisiones colegiadas.
Próxima diapositiva, por favor. Las personas que trabajan en y con los museos deberían mantener la confidencialidad de la información. Deberían revelar cualquier conflicto de interés o aparente conflicto de interés y abstenerse de participar en cualquier actividad que pueda comprometer las responsabilidades profesionales o la reputación del museo. Próxima diapositiva, por favor. El tópico número 3, el tema número 3, es el rol educativo de los museos. Los museos, para cumplir su función educativa, incluyendo programas, exposiciones, publicaciones, los museos deben conducir todas las actividades de acuerdo con sus misiones, preservar la integridad de toda la información presentada. Próxima diapositiva, por favor. Para cumplir con su función educativa, los museos deben colaborar con las comunidades, consultar con los grupos representados. Próxima diapositiva, por favor. Para cumplir con su función educativa, los museos deben reconocer y ser sensibles a la diversidad de creencias, respetar los materiales sensibles, incluidos restos ancestrales, materiales de significado sagrado, conocimientos culturales intangibles, entre otros. Deben esforzarse por utilizarlos adecuadamente en exposiciones, programas, publicaciones, tanto virtuales como presenciales. La próxima diapositiva, por favor. Para cumplir su función educativa, los museos deben promover la reflexión y el intercambio de conocimiento. Próxima. Entonces, esos son los tres primeros tópicos del Código de Ética. Hay dos más que están en proceso de desarrollar y que en los próximos webinars vamos a discutirlo. Las próximas etapas, no sé si Sally quiere entonces explicar las próximas etapas de nuestro proceso. Sally. Thank you, Louisa. Thank you for going into detail about the first three core topics in the outline that we presented for the consultation. Next slide. What we're asking for a response to the outline in consultation 3, which, as I mentioned earlier, opened in June of this year and extends until the end of November. We hope that national and international committees, as well as regional alliances and affiliated organizations, will respond, will send us their responses to the outline. Next slide. To help sort of focus the responses, we've developed these 4 questions that you can use in thinking about the outline that was presented. The first is, does the proposed outline cover all of the topics that are essential to include in the revised Code of Ethics? The second, keeping in mind that each of the core topics is of equal weight or importance, does the order of the core topics reflect 21st century museum practice? Third, are there statements that should be added to the core topics in the outline? Fourth, we're trying to reduce the redundancy of the current Code of Ethics. So we ask also, are there statements in the outline that are redundant? If there are, then we'd ask you to explain why you feel that way and how that might be remedied. Next slide. ETHCOM will draw upon the responses that we get to the third consultation to create a draft of the revised code. And that draft will be the subject of a fourth consultation, which will happen next year. Next slide. And then we hope to be able to make revisions of the revised code in response to the fourth consultation and have it ready, translated and ready for approval at the ICOM meetings in Dubai in 2025. Next slide.
we'd ask that you send your responses to ethics@icom.museum. And again, really appreciate being able to talk with you today about the consultation that is going on now, and to encourage you to respond. So thank you again for joining us. And now please feel free to ask any questions that you might have about the outline or the consultation, about your responses. We're open to all questions. Thank you. Thank you so much, Sally. Muchísimas gracias, Sally y Luisa, por compartir todo lo que vienen trabajando en este momento. Nos gustaría poder, pues, abrir acá a que puedan dirigirle las preguntas, en particular desde sus preocupaciones, lo que les pueda tener confundidos con este proceso, lo que vayan a necesitar. Sí, Eunice, adelante. Tal vez cuando conversan pueden, o sea, cuando empiezan a hablar pueden presentarse de dónde son, por si acaso las compañeras no saben. Súper. Hola, buenos días. Eunice Báez, presidenta de ICOM Costa Rica. Yo quería preguntar porque lo que he sentido con el tema, obviamente el código deontológico es esencial y parte, ¿verdad? Es como la esencia de ICOM en mucho sentido, ¿verdad? Sin embargo, creo que la sensación, a diferencia, por ejemplo, de la definición de museo, es que es más abstracto, es más complejo, ¿verdad? No es tan al punto como el tema de los conceptos con la definición de museo. Entonces, mi consulta es justamente en esta parte que viene, y que obviamente creo que quienes estamos aquí tenemos un gran interés en que toda nuestra membresía, en que se extienda esta conversación y se hagan los aportes. Con la definición de museo habíamos implementado un sistema con formularios, y con Laura me acuerdo que hacíamos estos formularios donde la gente podía, ¿verdad?, opinar, dar. Entonces, ¿cómo se les...? Porque estaba justamente analizando las preguntas que ustedes hacen, que tal vez me parece que para el amplio de la membresía serían como muy grandes. ¿Cómo podemos, tal vez desde nuestros comités nacionales, facilitar de una forma más, tal vez mediada, que las personas puedan realmente tener una opinión y que de verdad participen, que no sea abrumador, digamos, una pregunta como: ¿siente usted que estos cambios a los temas son muy grandes o superan lo anterior, o que hace falta, ¿verdad? Como que esos son como cosas muy grandes. Si existen algunas sugerencias para, por ejemplo, yo pensando prácticamente, pragmáticamente, en hacer un formulario, digamos, de Google para recopilar las opiniones de la membresía de ICOM Costa Rica, ¿cuáles recomendaciones muy puntuales podríamos hacer para que sea más sencillo? Gracias. Sally, you want to answer? Thank you for your question. Louisa, do you want to answer? We can both answer. Let me tell them a little bit. Bueno, exactamente, Eunice. El proceso del código es muy diferente a una definición. Una definición es algo cerrado, directo. El código, pues, es un código donde hay principios que se desarrollan. Yo pienso que sería interesante desarrollar una consulta por tema, por principio. Entonces, una consulta a lo mejor está de acuerdo o no está de acuerdo. O sea, en cuanto al principio de responsabilidad con las comunidades.
y ya el desarrollo de la frase en sí, luego viene un desarrollo interno, ¿no? Son artículos dentro de ese principio. Entonces, cuestionar cada uno de los artículos en forma individual y sobre todo refleja el artículo, las políticas generales de una buena práctica profesional, falta algo, porque no es solo la redacción en sí, o sea, es mucho más complejo. El código de ética es mucho más complejo que una sola definición. Vamos a decir que es la definición multiplicada por 50, ¿no? Cinco principios con 5 artículos cada una, por ejemplo, ¿no? Entonces, va a ser mucho más abrumador y amplio que la definición en sí de museo. No podemos hacerlo como hicimos con la definición, donde poníamos palabras, porque en un código de ética las palabras no son suficientes. O sea, sí para redactar una definición, pero no para un principio y para los artículos de un principio. Entonces, pienso que la mejor forma es redactar el cuestionario por tema. Y a lo mejor no hacerlos todos juntos, sino hacer uno primero, dar un tiempo y hacer el otro, porque es mucha la información. Nosotros, fíjense que el código está muy vinculado a la definición. O sea, muchos de los principios son un desarrollo en sí de la definición y la aplicación profesional de lo que debe ser un museo y un profesional de museo. Entonces, eso ya por sí mismo es un avance, porque ya la definición pues es algo que está en proceso de ser internalizado por todos nosotros, ¿no? Entonces, pienso que esa es una vía, ir haciéndolo por tema. Y hay algo que naturalmente se ha cuestionado y que sí nos gustaría saber, o sea, es el orden del desarrollo del código. Nosotros tomamos el orden de la definición de museos para desarrollar el código. O sea, primero, y naturalmente las consultas dieron ese mismo resultado. O sea, un museo es una institución al servicio de la sociedad. Por eso está en primer lugar la responsabilidad social, vamos a decir, la responsabilidad con las comunidades. Y así ha ido, pero como decimos, no está escrito en piedra. O sea, que toda todo lo que ustedes puedan opinar y contribuir es bienvenido. Veo 2 manos más levantadas, pero creo que Sally quiere decir algo. I think, Sally, that you want to say something else. No, I think you've covered the topic, Luisa, so we could go to the next question. Sí, más bien voy a aprovechar que estoy de moderadora y nada más señalarles una cosita para que tengan presente el hecho de dónde se accede, por si acaso no estaban seguros a dónde se accede. Voy a compartirles acá la pantalla. Ustedes ingresan a la página del ICOM, a la página en particular sobre la participación en la revisión del código. Y si ingresan aquí, este es el esquema al que están haciendo referencia las compañeras, ¿verdad? Y entonces aquí pueden ver que están estos 5 puntos principales, ¿verdad? Y entonces cada uno tiene sus puntos por debajo, sus subpuntos. Entonces tal vez podría andar por ahí, Eunice, la posibilidad de trabajar con estos, cada uno de estos puntos dentro del esquema. Entonces, nada más quería asegurar que todos supieran que es este documento, además de las preguntas que han compartido, para que se puedan utilizar como base. Raquel, adelante. Hola, bueno, muchas gracias por la instancia, la encuentro sumamente interesante. Efectivamente coincido con ustedes en que el código de ética es uno de los pilares fundamentales de ICOM.
Y mi pregunta tiene que ver con la relación que tiene esta propuesta actual con el código que está actualmente vigente. ¿Quedarían algunas bases, digamos, del código vigente o sería un código completamente nuevo, digamos, en su articulación? Eso como que no me queda del todo claro y me gustaría que lo aclarara. Gracias. Sally, you want to answer? Yes. We are using the new code, I mean, the current code, and going to sort of put the outline together with the principles from the existing code so that what will be omitted from the 2004 code will be only the things that are redundant or repetitive. And we're trying to, sort of consolidate them into a new format. So we aren't throwing out the old code. We are trying to sort of merge that with the ideas that have emerged in the consultations that we've had. Sí, básicamente Sally explicó, claro, el código anterior sigue en función. Nosotros lo que estamos es suprimiendo lo que es redundante y agregando lo que los miembros señalan como importante para agregar. Y luego, naturalmente, estamos dándole un nuevo formato, una redacción bastante más simple, más amigable, vamos a decir, al código presente. Pero no se está desdeñando el código, o sea, rechazando el código, no. Lo que se está es que hay cosas que son repetitivas y las que se repiten, pues bueno, se han fusionado y se ha fusionado todo en 5 grandes tópicos, que el código actual tiene 7, si no me equivoco. Pero hay cosas que se podían poner juntas y eso fue lo que hicimos. Entonces, nada más para confirmar, son 8. Entonces, la idea es pasar de esos 8 a los 5 del esquema actual. El esquema que han presentado, perdón, es como que fusionar todo lo que aparece en esta versión a los 5 tópicos que ustedes han puesto en el esquema. Sí, porque entre esos 8 tópicos se pueden fundir, o sea, hay cosas de gobernanza, hay cosas entiende que se pueden fundir en un solo principio. Entonces es mucho más amigable y mucho más simple, porque una de las cosas que comentaron inicialmente es el formato complicado y poco amigable que tiene el código actual. Entonces, y naturalmente la redundancia, o sea, eso, hay cosas, si tú te lo lees bueno, lo analizamos uno por uno y hay puntos que se repiten. Entonces, sí, eso es lo que hemos hecho, tal como lo dijiste, Laura. Ok, entonces pasa de 8, pongamos a los 5 propuestos que pueda o no tener cambios dependiendo de las consultas. Exacto. Pero no es que desaparecen esos 8. Es que van a aparecer dentro del esquema de 5 puntos principales. Exacto. Y que una de las preguntas que ustedes tienen es que si esas 5, el orden para esos 5. Sí, nosotros tomamos el orden de tanto de los resultados de la consulta como de la definición de museo, pero hemos tenido retroalimentación de otras regiones donde preguntan por qué tal cosa primero o por qué tal cosa después. Entonces, es interesante escuchar de otras regiones si piensan lo mismo, ¿no? O sea, si tienen las mismas inquietudes, porque la idea es que sea un documento pues abierto a todos y escuchar todo. Claro, adelante, Beatriz. Gracias, Laura. Muy buenos días a todos. Tengo una pregunta y unos comentarios. Pues al final de esta presentación que pasaron hoy, tenían 4 preguntas específicas para responder a la consulta.
Y como Guatemala ya respondió, pero nosotros nos basamos en el esquema que mandaron, el resumen de la segunda consulta. A eso hicimos nuestros comentarios y estas 4 preguntas me resultaron muy interesantes, pero no me quedaron. No sé si puedo encontrarlas o me las pueden mandar o podemos de alguna forma en Cómo Guatemala ampliar la respuesta que ya dimos. Esa es mi pregunta concreta. Luego, en cuanto al esquema, nosotros sí vimos, porque varios teníamos la experiencia de realmente tener el código como un compañero de trabajo ahí en el escritorio para consultar muchas cosas. Y a mí en lo personal, que no venía del mundo de los museos y llegué por circunstancias a dirigir este museo, para mí el punto que dejaron de 5, que era la documentación y todo lo que debe de tener un museo para funcionar, me parecía más importante y me gustaría verlo siempre como el punto número 1, porque antes de poder servir a la sociedad, yo tengo que tener mi acta de constitución, mi representación legal, mi registro, o sea, todos los documentos que hacen que un museo pueda funcionar bien es como lo primero para luego enfocarme a la colección, a la persona que voy a servir, a las funciones que voy a educar, o sea, todo lo que hace el museo. Entonces, para mí esto, como les digo, por experiencia propia, que realmente lo necesité, hicimos ese punto mucho en nuestra respuesta de cómo Guatemala, que deben de recordarse que este código es para los profesionales que ya están ahí en sus lugares trabajando por años de años, pero también es para nuevos gobernantes que entran y que tienen que de la nada aprender tal vez de museos porque los pusieron en un puesto que tiene que ver con cultura y que necesita un documento confiable para nuevos profesionales que llegan a integrarse a un nuevo mundo y que necesitan tener también toda esa base y no solo para los que ya estamos con años de estar aquí, ¿verdad? Entonces, esa es una de las recomendaciones. Y luego un comentario para responder un poco lo que pregunta Unice. Nosotros en Cómo Guatemala identificamos que esta consulta no era para toda la membresía. No todos tienen la capacidad de sentarse y no se trata tanto de capacidad, sino tiempo, disponibilidad, aptitud o solo ganas de sentarse a analizar el código, porque eso es lo que hay que sentarse a hacer. Entonces, después de muchos preguntar y mandar y no tener respuestas, nos dimos cuenta que el club de lectura que tiene ICOM Guatemala son las personas de ese club las que les gusta leer, las que les gusta analizar, las que se van a sentar a subrayar y decir esto sí, esto no. Entonces, Eunice, en vez de que toda la membresía pueda responder, tal vez hay que identificar quiénes en la membresía, tal vez los que son más académicos, los que sí puedan sentar y hacer un grupito que quiera responder, porque cuando yo lo dejé abierto a todos, no recibí ninguna respuesta. Entonces, trabajándolo con el club de lectura, nos ha funcionado bien, tanto que hemos ya pues mandado nuestras respuestas y estaríamos dispuestos a seguir analizando la tercera consulta si me mandan las preguntas estas, porque creo que es importante y aunque ya mandamos nuestras respuestas, seguir dando nuestras opiniones. Claro, con respecto a las 4 preguntas, Beatriz, nosotros creo que pues ahí desde ICOM Black podríamos reenviar las preguntas, entonces con el recordatorio para todos de enviar, ustedes ya enviaron, van adelantaditos, pero sí podemos enviar un correo, reenviar un correo con todo eso a todos los presidentes. Así que muchísimas gracias y me parece pues muy puntual su sugerencia de cómo abordar el tema de esta consulta. Josefina, adelante, adelante. Gracias, Beatriz. Bueno, hola, muy buenos días a todos. La verdad que siempre es agradable verles y saludarles. Yo quería, antes que todo, felicitar a Luisa y a Sally y todo el comité por el trabajo que han hecho.
La verdad que han avanzado muchísimo de la última vez que nos reunimos, que vimos hasta dónde habían llegado y eso. Comentar que me gustó el hecho de que hayan tomado en cuenta la definición de museo como guión para redactar el código. Y quería hacer una pregunta en base a algo que comentó Luisa, que es una realidad, lamentablemente, de que por lo menos nosotros en República Dominicana el inconveniente de como la dificultad de que ese código se aplique en todos los museos, solamente vamos a decir, los museos miembros de ICOM son los que más o menos siguen la línea. Si eso se ha contemplado a nivel del código, crear como alguna manera de que otros museos, aunque no sean miembros, puedan utilizarlo, no sé, algo pudiera funcionar en general. Gracias. ¿Puedo responder a eso? Adelante, Ya, adelante. Josefina, fíjate, lo ideal es que todos los museos del mundo asuman el código como tal, pero el código es solamente obligatorio para los que son miembros del ICOM, que se nos obliga a firmarlo. Ahora, debería ser parte de una buena práctica profesional el tomar el código como referente. Sí podemos decir que aquí en República Dominicana, tú lo sabes, cuando se redactó el reglamento de la Red Nacional de Museos, incluye el Código de Ética. Ahora está en revisión, incluye todas las modificaciones, se van a incluir las modificaciones posteriores del Código de Ética. Pero eso es un trabajo que debe hacer cada comité nacional en su país. Impulsar el Código de Ética entre profesionales de museo. Todos sabemos que en nuestros países y probablemente en otras regiones del mundo, no todo el que trabaja en un museo es profesional de museo. Entonces, tiene mucho que ver con voluntad, tanto de quien dirige las políticas públicas, quien pues está al frente de eso, como de cada museo individual y de cada profesional en forma individual. O sea, no es algo que uno pueda obligar, lo que uno sí puede hacer es motivar y me parece que eso es un trabajo que cada comité nacional puede hacer de la mano con los representantes que regulan los sistemas nacionales de museo en cada país. Cada país es diferente. Mientras tanto, nosotros como región queremos que nuestras inquietudes se vean reflejadas en el código. Y creo que mucho tiene América Latina y el Caribe que aportar a eso. Sí, definitivamente mucho tenemos que aportar y visiones que son pues particulares a nuestra región, ¿verdad? Y que para nosotros todo el tema pues que surge desde la Mesa de Santiago para adelante es tremendamente importante. María Mónica, adelante. Hola, buenos días a todos. Ay, Me da no mucha se oye. alegría pues, estar en esta mesa. Yo soy educadora de museos. ¿Me escuchan? Sí. Sí, ahora sí. Yo soy educadora de museos y hago parte del SECA Colombia, o sea que hago parte del Comité de Educación Cultural y me emociona mucho ver cómo dentro de en esta consulta hay un cuerpo muy grande del entendimiento de la educación como el puente entre los públicos y el museo, y también pues mi comentario va a que tenemos un gran reto como región en este punto que habla sobre los profesionales de museos, teniendo en cuenta que en nuestra región tenemos diferentes condiciones en los términos de profesionalización de quién trabaja en un museo y quién no, y el acceso, el entendimiento de lo académico también es muy diferente en nuestra región y que tenemos socios que no necesariamente son personas que pasan por la academia o que están pues dentro de las lógicas de la escolarización tradicional, ¿no? Entonces, nuestro gran reto dentro de este universo de quién puede trabajar o no en un museo tiene que ser mucho más amplio en nuestro entendimiento latinoamericano, porque de lo contrario podríamos cerrarle las puertas a muchas personas dentro de esta mirada multidisciplinaria del museo. Entonces, creo que es importante que nos pensemos en clave de quienes trabajan en los museos y la realidad de la construcción de museos comunitarios dentro de nuestro
continente. Y ya, muchísimas. Sí, a mí me interesa muchísimo ese punto y que por lo mismo, por ejemplo, en la definición de museo se habla de profesionalmente y no profesional, precisamente y que creo que se hizo mucho hincapié en esa preparación, pero que no tiene que ser dentro de lo que nos presentaron hoy Luisa y Sally, que es un acercamiento profesional, pero no implica que tienen que tener títulos, ¿verdad? Y que en nuestros casos hay muchos museos comunitarios que no son personas que No, abordan. Sí, adelante, Luisa. de hecho, en ese punto hay una parte que te dice que el museo debe aportar a la formación, a la profesionalización de su personal. Entonces, eso ya de por sí te deja entrever que no tienes que ser un profesional acabado para trabajar en un museo, que puedes formarte dentro de tu propio museo. O sea, y es una responsabilidad del museo en sí, de la institución, el proveer eso a su personal para que pueda actuar en forma más profesional, se acerque más a lo que es el profesional. O sea que sí, eso es muy válido y para nuestra región es muy importante. Muchísimas gracias. Aquí nosotros habíamos recibido algunas preguntas y comentarios anteriores al webinario, entonces muchas de ellas creo que ya se han respondido, pero perdón, pero hay una pregunta que tal vez puedan abordar un poco más, que la pregunta dice, ¿cómo se está considerando el proceso de repatriación y restitución de bienes culturales en el ámbito de la revisión del Código de Ética para los museos? Queda claro que lo tenían presente, ¿verdad? Porque nos presentaron eso, creo que Sally lo mencionó, pero tal vez podrían ahondar un poquito más en eso porque son temas tan importantes en la actualidad, y creo que definitivamente para muchos de los países de nuestra región, pues son temas que nos importan muchísimo. Entonces, tal vez puedan abordar eso. Y, a ver, nada más aprovecho como para comentar, dentro de la definición de museos había algunas críticas de que la descolonización y que la repatriación no aparecen tanto dentro de la definición de museos. Sin embargo, como había dicho Luis anteriormente, estamos trabajando con términos muy específicos y que para muchos o sea, dentro de las discusiones que tuvimos dentro de ICOM Define, se abordaba dentro de lo ético, ¿verdad? O sea, que podemos decir que las prácticas éticas que debería de tener el museo, pues incluye esa ética moral dentro de la colección, aparte de legal. Sabemos que en muchos casos hay museos que tienen sus colecciones legalmente, pero que moralmente no deberían de tener ciertos objetos en su colección. Entonces, la pregunta sería esa, ¿cómo lo han estado abordando? ¿Cómo creen que va a entrar, si va a ser una cuestión apegada nada más a lo legal, o si también lo van a abordar moralmente? Sally, you can answer that, pero te adelanto que definitivamente no es solo es un código de ética. Lo legal es importante, pero lo ético, lo moral. Exacto. Es un código de ética. Sally. Thank you. Yes, thank you for that clarification too, Louisa. We will deal with issues related to repatriation of artifacts in the code. We're working with the newly formed working group on decolonization in ICOM. We have had some preliminary discussions on the word decolonization and whether that should be included in the code. And we have a variety of opinions about that because decolonization has such a broad meaning and it means many different things to different people, to different parts of the world. So we may not use that term, but we hope to include in the code all of the ethical principles that are related to repatriation. And in addition, we have had some conversation about perhaps also developing guidelines that are more specific than a code of ethics can be
regarding the process of consultation and repatriation. So that may be also an outcome. Excellent. Exacto. Thank you so much. Los guidelines, o sea, ya tenemos varios Eunice, sobre adquisición de colecciones, sobre dar de baja de colecciones. Son documentos anexos al código, son parte del código, aunque no es el cuerpo central. Entonces son documentos anexos al código que tienen exactamente la misma fuerza. Y vuelvo y digo, o sea, es un código de ética, no es un código. Y por supuesto, si estamos tratando de hacer un código amigable, no necesariamente se va a desarrollar absolutamente todo dentro del cuerpo central, porque hay temas específicos que necesitan un desarrollo extra, mucho más amplio, que no cabe dentro del cuerpo central. Y para eso no se han desarrollado estos guidelines. ¿Cuál es la traducción de eso al español, Laura? Reglamento. Sí, tendría como que buscar. Sí, pero ya hemos tenido 3 y tenemos también la declaración sobre la independencia de los museos, que es precisamente abundar sobre puntos. Pero cuando respondan en la consulta, donde se dice qué falta, es importante que señalen que sobre, exacto, reglamentos o políticas, exacto. Gracias, Julián. Es importante que señalen el tema de repatriación y de colonización, porque esa es la idea. O sea, si nuestra región aporta sobre eso, pues es necesario tomarlo en cuenta. Entonces, si no entra dentro del cuerpo central, sí entra dentro de lo que es el desarrollo de reglamentos o políticas. Del mismo código de ética. Ajá. También Eunice nos propone el término lineamientos, que por lo menos acá en Costa Rica usaríamos lineamientos para guidelines. Pero Eunice, adelante. Sí, yo nada más, tal vez ahí disculpen, ser como la visión práctica de este proceso, ¿verdad? Porque como comentaba anteriormente, nos interesa mucho como capturar esa visión de todo el mundo. Entonces, quisiera preguntarles, y creo que ahora Luisa con la última respuesta me aclara un poco como qué es lo que esperan, qué es el tipo de respuestas o de observaciones que esperan recibir en esta etapa, en esta consulta. Si son, o sea, si es más un tema de ideas generales, conceptos que están quedando por fuera, cosas que sentimos que hacen falta, o si son cambios en la redacción o el proceso, ¿verdad? Porque me da la sensación, por lo que me dice Luisa, que es más como la carnita, diríamos nosotros acá en Costa Rica, como lo esencial, más que el detalle de, mira, esa palabra ahí no me gusta porque implica tal cosa. O sea, creo que no estamos en ese momento. Entonces, como que mi consulta era si estoy en lo correcto o si, cuáles son el tipo de observaciones y de aportes que y en qué forma los esperan en este momento. Así es, Eunice. No, todavía no estamos en la redacción. O sea, recuerda que después de todo esto vamos a redactar un código que se va a someter a una 4ª consulta. Entonces, entiendo que ese será el momento en el que vamos a hablar sobre la redacción en sí. Ahora mismo lo que estamos es, como tú dices, la carnita, ¿no? Sí, es así, es correcto. Muchas gracias. Súper, sí, y excelente la pregunta porque en mis anotaciones de cosas que quería señalar, tal vez había una palabra que otra que yo sentía, es que esta palabra me hace sentir esto, pero entonces precisamente, entonces gracias, Evo. Mónica, adelante. Está silenciada. No está silenciada, oye. no te escuchamos. No te escuchas, Mónica. Sí, ¿Y quizás. ahora? Ya, ahora sí.
Ya. Ok. Son dos cosas. Con respecto a lo que dice nuestra colega Eunice, yo estuve revisando el cuestionario y se puede, no para todos, pero para algunos, simplificar. Es decir, son preguntas abiertas, pero se les puede dar opciones y al que quiera abundar en la pregunta puede hacerlo. Eso fue con su primera intervención. Si quieren simplificar las preguntas. Otra cosa es sobre el punto de los restos humanos, por ejemplo, ética y moralmente, y la decolonización. Ya sabemos que se han retirado de muchos museos lo que son restos humanos. Yo tengo una pregunta, si es con fines educativos, eh, eh, pasa, o sea, ¿se podría exponer a los restos humanos o se estaría violando ética y moralmente el código? Eh, Bueno, en la actualidad hay dentro del código actual, porque tenemos un código en funcionamiento donde especifica el trato sobre restos humanos. Eso es un punto de conflicto a nivel de museos de antropología con otros tipos de museos. Pero va a estar incluido, o sea, no se va a quitar del código nuevo y probablemente pueda llegar a ser más específico, Flexible. más específico sobre que sí y que no. Lo que sí tenemos que tomar en cuenta frente a eso es que los restos humanos pertenecen a comunidades y lo que la comunidad opine debe estar en primer lugar. Sally, Ok, no sé si quieres agregar algo. muchas gracias. The only that I think the current code, as well as the ICOM Code of Ethics for Natural History Museums, discusses respectfully displaying human remains. And I believe that if human remains are displayed, that we will incorporate what the Natural History Code says about human remains into the overall code of ethics. So we will have one code of ethics, not two, for all museums. But again, I know that this is an issue that many museums are dealing with right now, trying to figure out how to handle the human remains, both when they know the ancestors of the remains and when they don't. So many guidelines are being developed as we work on this code of ethics, and we will take those into consideration when we develop the new principles regarding human remains. Thank you. Okay, and quiero aprovechar el momento también para congratulate you y felicitar a Luisa for this interesting and very important presentation you gave us today. A las dos, gracias. Gracias. Quiero agregar algo sobre porque ahora que Sally dijo esto, recordé, me vino a la mente, recién fueron redactadas unos guidelines sobre repatriación para museos universitarios que pueden servir como referentes. Creo que Steph was the one who did it and shared with us at ETCO. That's right. Remember, 2 years ago? Mm-hmm. Yeah. Okay. Hay algunas preguntas en el chat, Laura, que son importantes. Sí, y Marcela tiene la mano levantada. Correcto. Ya le voy a dar la palabra a Marcela, pero aprovecho con respuesta, como una pregunta a lo que dijo Sally. Entonces, la idea es
fusionar también lo que es el código de ontología de museos de historia natural con y tal vez, como dice Luisa, esa de museos universitarios para que haya un solo código, para no tener que estar Sí, buscando en diferentes partes. sí. O sea, esa es la ambición de ustedes, que no puede ser nada fácil y no... Con lo difícil que fue la definición de museos, no me imagino el trabajazo que tienen ustedes. Marcela, adelante. Hola, buenos días, muchas gracias. Mi No, nombre it's es not Marcela easy, but García. our hope is that we will be able to merge everything into one code and then to have guidelines that will be available with the code that, for Exactly. example, go into more detail about things like repatriation or some of the things that are in the natural history code about fossils and other kinds of things that are specific to natural history museums. Exactly, exactamente. Great, that's good to know. Yeah. Thank you. Marcela, adelante. Ahora sí, Marcela, por favor. Vale, gracias. Bueno, mi nombre es Marcela García, yo hago parte de la Junta Directiva de ICOM Colombia. Bueno, les agradezco muchísimo el espacio. Tenía como algunas dudas que ya pude resolver con la charla, pero tengo otras dos como en el tintero. Una es respecto a lo que se hablaba hace un momento de el código es obligatorio para todas las personas y entidades que hacemos parte de ICOM, ¿no? Debemos firmarlo al hacernos miembros de ICOM. Pero, ¿qué pasa con las entidades, con los museos o con las personas que trabajan en museos que aún siendo parte de ICOM y habiendo firmado el código, lo incumplen? ¿Hay alguna no sé, como sanción, así sea moral, qué pasa en estos casos con el código de ética, digamos, para que no sea solo un saludo a la bandera, por un lado? Y lo segundo, es una inquietud que me ha venido rondando desde hace mucho, que probablemente no sea un tema directo para el código de ética, pero que creo que sí está relacionado con el tema ético. Y es también esta relación que se establece desde los estados y las entidades gubernamentales con los museos y cómo eso, no sé si, cómo se fortalece un poco más, digamos, en la misma línea de esta declaración de la independencia de los museos, pero también cómo digamos, en situaciones complejas como en Colombia, donde hay museos que trabajan en regiones que son muy complejas, que están afectadas por el conflicto, que logran realmente que sus museos tengan una incidencia social y se vuelven blanco de amenazas, que sigue pasando. Esta semana estuvieron amenazando, recibió amenazas alguien de un museo en los Montes de María, bueno, varios trabajadores en una zona muy complicada por el conflicto en el Caribe colombiano. Entonces, como, no sé, siento que esta relación de la parte estatal, gubernamental, de querer incidir en los museos por un lado, pero también hacerse un poco los de la vista gorda frente a estos casos tan complejos de gente que realmente a través de sus museos logra generar liderazgos sociales. Creo que ahí hay una ética también de la relación de estos estados hacia nosotros como museos y cómo eso podría fortalecerse también un poco más. Sé que no es un tema del código, pero realmente creo que ahí hay una ética también del Estado hacia los museos. Ali, Luisa, sí, por favor, adelante. Las dos preguntas súper Sí, yo tengo mucho que decir al respecto. Sí, tengo Luisa, mucho que decir al respecto. Bueno, en primer lugar, en el reglamento de el ICOM está establecido que la violación al código de ética conlleva la sanción de expulsión del ICOM. No hay un procedimiento el Consejo Ejecutivo, la Junta Ejecutiva, es quien decide aplicar o no la sanción de expulsión luego de recomendación del ECOM
que testifique o atestigue o no que hubo una violación grave al código de ética. Es parte de las funciones del Comité de Ética, de EDCOM, el analizar alguna denuncia, tiene que presentarse un caso, investigarse y bueno, hasta la fecha nunca se ha expulsado a nadie del ICON, hasta donde yo sé, por violación al código de ética. Normalmente entiendo que los profesionales de museo asumimos el código como profesionales. Hubo momentos en el que EDCON, sobre todo recientemente en zonas de conflicto donde recibimos mucha presión para tomar medidas de expulsión de miembros, pero para EDCON decir a este miembro hay que expulsarlo, no basta con un testimonio, tiene que haber evidencias irrefutables. Entonces, eso es por ese lado. Por otro lado, el compromiso de los con el ICOM. La fuerza va a tener el código de ética en cada país se la damos nosotros los profesionales de cada país, en la medida en el que impulsamos el código. En cuanto al recibir amenazas o no, mira, hay decisiones personales que toma un profesional de asumir o no X posición y si tiene un liderazgo, asumir o no ciertos riesgos. Ya eso escapa a lo que es la letra escrita. En zonas de conflicto eso se da y en zonas de no conflicto también, porque cuando se afectan intereses hay reacciones. En el caso, y voy a poner el ejemplo de República Dominicana, cuando nos tocó como directora general de museo del Ministerio de Cultura hace muchos años, no voy a decir cuánto, pero más de una década, que se redactó el reglamento del Sistema Nacional de Museos, se incluyó el Código de Ética, dentro del cual eso fue aceptado por el Consejo Nacional de Cultura y tiene fuerza de ley. Pero tiene fuerza de ley en el papel, porque el nuevo, la siguiente gestión de dirección de museo no lo asumió como tal. La dirección que hay ahora actual está haciendo los esfuerzos para asumir el código de ética como tal. O sea que tiene que ver mucho con la política de Estado, la política de gobierno que se aplique en un momento. Entonces, eso es algo que varía, pero vuelvo y digo, la fuerza que pueda tener el código de ética se la damos nosotros los profesionales en nuestros espacios de trabajo. Y las decisiones personales que tome cada quien de correr un riesgo o no, va más allá de la letra escrita. Muchísimas gracias, Luisa. No sé si Sally quiere agregar algo más. Sí, Sally, anything that you would like to add to that? Only that there are in the internal rules of ICOM, there is a description of the process that that is used when there is a sort of infraction of the code of ethics on the part of individuals or a problem related to the code of ethics on the part of a national committee. So there are already rules set up for how to deal with these cases. And perhaps in the new code of ethics, we will provide some reference to those internal rules. So it will be clearer to people what happens when the code of ethics is, when someone does not comply with the code of ethics. Great, thank you so much for pointing that out. Beatriz. Adelante. Creo que estás silenciada, no te escucho. No había abierto la boca. Me tengo que retirar lamentablemente y quiero reiterar los agradecimientos a Sally y a Luisa por esta generosa participación y recoger una consulta que hace Vera
Vera Mangas, de Brasil, presidente de Brasil, que pregunta si es posible que tener la participación de alguna de ustedes o de otro miembro de EDCOM para tener como ICOM Brasil un trabajo y un ejercicio como este. Lo dejo hecha la pregunta porque también podría surgir el interés de algún otro participante. Decirles simplemente que nosotros como Alianza LAC vamos a preparar la mayor cantidad de documentos para difundirlo dentro de los comités nacionales y que vamos a tratar de difundir también el llamado que hacen ustedes a responder a las consultas, porque parece fundamental que ustedes manejen esa respuesta de los distintos países con realidades de pronto distintas, pero que la puedan de alguna manera describir en este documento que esperamos recoja de alguna manera las miradas generales, ¿no?, de todos los países miembros de ICO. Decirles nuevamente que frente a las demandas de nuestros miembros, nosotros vamos a canalizarlo hacia ustedes en este tema tan específico y tan necesario en el ejercicio profesional y en la vida misma. Solamente agradecer también la participación de quienes están interesados en este tema importante y verlos en una próxima reunión. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Beatriz, y muchísimas gracias con eso que dice Beatriz. Los comentarios que hemos recibido en particular, habían un par de preguntas, pero creo que ya se respondieron todas las que aparecen en el chat. Pero sí habían otros comentarios que me parece que son muy pertinentes para sus comités nacionales enviar a esas respuestas. Entonces, si no son parte de las juntas directivas, por ejemplo, aquí el comentario de Natalia Mandrini de Argentina, que nos cuenta y que dice que veo necesario que se haga hincapié sobre el tema de restitución de restos humanos. Entonces, hay varios temas que han señalado acá y que el lugar apropiado para hacerlo es con sus comités nacionales para que ellos puedan enviar las respuestas. Una pregunta nada más para tener claro, Sally y Luisa, las respuestas ¿pueden ser individualmente enviadas o es por comité nacional? They Sally. can be sent either way. I think they probably will have more weight if they come from the national committees, but we are, compiling all of the responses, so nothing will be ignored. Excellent. All right. Thank you so much. No sé si Exacto. alguien más. Estamos abiertos a todas las respuestas, todo. Perfecto, muchísimas gracias. Creo que ya hemos cumplido la hora y media que teníamos pensado para nuestra actividad, pero les quisiera pedir si pueden encender cámaras los que están aquí presentes para sacarnos una foto, documentando esta actividad que ha sido muy rica. Así que muchísimas gracias y muchísimas gracias por acompañarnos. Estoy esperando a que se enciendan todas las camaritas. Listo, y no sé si alguna compañera o compañero también de ICOMLAC me puede ayudar para yo sacar una foto, pero también poder sacar de la segunda página. Así que... Hola. Hola, ok. 1, 2, 3, todos sonrientes. Gracias. Y voy a sacar otra para la segunda página donde se ve. Hola, María Mónica. Ok, sonrientes, gracias. Listo, muchísimas gracias. Y
por favor, cuenten con el apoyo de ICOMLAC si fueran a necesitar algo adicional por parte de sus juntas directivas de los comités nacionales. Aquí siempre estamos con el fin de apoyarles y definitivamente incentivar que haya la mayor participación desde nuestra región, porque sabemos que nuestra museología es pues es bastante especial y particular, se diferencia a lo que se hace en otras partes del mundo, así que por favor hacer ese esfuerzo y quedamos a la orden de todos ustedes. Muchísimas gracias Sally, muchísimas gracias Luisa y definitivamente mil gracias como siempre a nuestras queridas intérpretes que pues siempre nos apoyan y que en esta instancia ha sido sumamente importante poder contar con ustedes para poder pues traducir a Sally, tan importante es su participación. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Cuídense mucho. Hasta luego. Chao, buen día. Chao. Adiós, buen día a Buenas todos, que tardes. descansen mucho. Gracias. Hasta luego. Adiós. Saludos a todos. Gracias, muchas gracias. Gracias a usted, Luisa. Y gracias, Sally.